En el capítulo anterior estuve hablando de mi vida en el colegio, las cosas que yo recuerdo del colegio que fueron maravillosas. No recuerdo cuánto me daban para el colegio. Tenía que ser 10 pesos. 10 pesos, no, 10 centavos, perdón. Porque yo no comía en el colegio. A mí me daban el dinero y yo lo comenzaba a juntar. Y lo guardaba en bolsas de hielo, perdón, en bolsas de boli. Se me iba a guardar. El boli favorito para mí eran dos, el de limón y el de uva. ¿Cómo se llamaban los bolis? No recuerdo, pero eran unos bolis grandes, un poco más pequeños que las bolsas de arroz de libra. Eran como de el grande de las medias libras de arroz, de ese tamaño, que eran los bolis. Entonces, cuando yo los desocupaba, ahí iba guardando las moneditas de 20 centavos, de 10 centavos y de 5 centavos. ¿Qué hacía con ese dinero? No sé. Ir de pronto a la tienda a comprarme gomitas que traían, que traían barajas. Entonces, viviendo, viviendo paralelo o viviendo paralelamente a la escuela de primaria, escuela 53, para varones, en toda la 11 con la 31, de 31 y 31B, yo llegaba de mi casa y en mi casa me ponía a hacer dibujos. Yo no sé, a mí se me metió en la cabeza de que yo iba a ser un superhéroe y cogí mi mamá, mi madre, tenía un pantalón de terlenca color uva. Aquí se ve azul, pero es uva, disculpen. Oiga, jóvenes, y yo era este grande, sí, lo cogí y lo cosí, y lo cosí, porque yo era Spider-Man, ese. Entonces, en las noches, y me subí al techo de mi casa. Ustedes saben que el techo de mi casa la pintaban de blanco, y yo hice una bandera de los Estados Unidos y la coloqué allá. Yo me sentaba ahí, oye, yo me sentaba ahí que son casi 2,5 metros de altura y me ponía la máscara y comenzaba a mirar para todos lados porque yo era Spider-Man y si alguien iba a estar en peligro, yo lo iba a ayudar. Y esa fue una idea que me demoró casi un año. Yo creo que mi madre se dio cuenta de eso. Pero como todo en la vida, uno tiene que ir quemando etapas y yo creo que mi madre esperó a que yo quemara esa etapa. Eso era. Eso era en lo que yo me entretenía. Los sábados nosotros no teníamos televisión, pero ¿cómo sería la seguridad que existía en ese momento en Barranquilla, en el barrio donde vivía en La Victoria? Que yo, desde la 40, entre 13 y 14, descalzo, comenzaba a caminar por el arroyo. Llegaba a la 13 con 40A, perdón, con 40B, seguía, llegaba hasta donde está el CAI en este momento, del parque del jardín botánico y seguía. Pasaba por donde está la cancha de basquetbol en este momento, que hay dos puentes, y seguía. Y atravesaba y llegaba hasta donde está el Paso La Alboraya. Teniendo yo 9 años, yo caminaba de ahí hasta allá.
Muchas veces lo hacía por el agua para ver a los pescados. Salían unos escarabajos grandes así, pero no tenía miedo. A coger auyama, a coger melón y a coger unas fruticas salmones así, de este grande, que le decían huevo de culebra y por dentro traen unas pepitas dulces. Y eso yo me lo comía. Pepino blanco había en el arroyo y yo lo arrancaba y me lo comía. Auyama se la llevaba a mi mamá, melón se lo llevaba a mi mamá, patilla se lo llevaba a mi mamá. ¿Cuál era lo más maravilloso? Que ahí sí íbamos, recuerdo, Jesús, Roberto, yo, mi persona. Íbamos caminando y decíamos, vamos a ver las auyamas. Nosotros escondíamos las auyamas, las tapábamos para que la gente no se diera cuenta. Y tenemos auyamas grandes, medianas, pequeñas. Una vez comenzamos a esperar a que creciera una auyama. Y comenzó a crecer la auyama y nosotros íbamos todos los días. Iba Jesús, ahí está la auyama, y Roberto. Y yo iba yo hasta la auyama. Bueno, el domingo vamos por la auyama. Nosotros fuimos el domingo, ya la llama se la habían robado. La auyama se la habían robado, porque era grande. Pero sí quedaron otras pequeñas que nosotros tenemos escondidas. ¿Por qué? Porque yo creo que era en vacaciones que nosotros comenzamos a buscar eso. Lo que le quiero decir es que nosotros en esa época, nosotros caminábamos el jardín botánico, descalzos. No le teníamos miedo a culebras, no le teníamos miedo a ningún tipo de animales. Y conseguíamos verduras. O sea, no teníamos miedo. Achote, había algodón, achote, algodón, auyama, pepino y melón. Yo alcancé a coger achote, se lo llevaba a mi mamá. Alcancé a coger algodón y se lo llevaba a mi mamá. Eso era lo que yo me entretenía. Pero en una época para diciembre, a mí me gustaba que llegara diciembre. ¿Por qué? Porque en diciembre llegaba el verano y el monte se secaba. Yo me levantaba temprano y donde iba pasando yo, cogía el foco y lo tiraba. Y se prendía toda esa hierba seca. Iba por la 11, por la 41, iba por la 10, iba por la 9, iba por la 8, quemando eso. ¿Por qué? Porque esa era la entretención que yo tenía. Nosotros no teníamos más entretención. Pero hoy en día me arrepiento porque eso no era una entretención. Eso era un atentado contra la naturaleza. Pero en esa época yo lo hacía. Eso era lo que yo me entretenía. Aparte de ser Spider-Man en la noche, en el día, hacía eso. Recuerdo que acabo de llegar, este flashback. Mi abuelo, Alberto Luis de la Hoz Lara, se quedaba en mi casa. Él tenía sombrero. Y nosotros en la noche cogíamos unos escarabajos pequeñitos marrones, uno, dos, tres, cogíamos hasta 10. Y a nosotros nos gustaba jugar con ellos y los guardábamos en el sombrero. Y para que no se nos escaparan, los tapábamos con una camisa que tenía Jesús, que mi padre le había comprado para diciembre en el magazine. Entonces, al día siguiente no habían escarabajos, habían quedado los huecos en la camisa. Recuerdo yo que esa camisa era muy bonita, era salmón y tenía cuadrados y dentro hay otros cuadrados negros o marrones. Esas camisas eran parecidas a las que utilizaban los cantantes de vallenato para salir en los long plays. Entonces, estas anécdotas las estoy contando yo,
porque no había, yo las otras anécdotas era que nosotros cocinábamos, que jugábamos en el patio, que los picos, pero esta no se servían. Entonces, un día me cambié yo, creo que era diciembre. Mi papá me compró unos zapatos Verlón UA, muy, muy hermosos. Los zapatos más hermosos. Yo no me los ponía para no dañarlos, mire usted, porque adoraba y valoraba el esfuerzo que hacía mi padre para comprar los zapatos. En este momento recuerdo cuando mi papá decía, más tarde te lo compramos, era que no tenía dinero. Me puse yo mi ropa, jóvenes, y me fui a caminar por el arroyo, que esa era la entretención. Apenas entré en la 40, entre 13 y 14 del arroyo, alguien había dejado una mina quiebrapatas, a morrocoya, plasta así. Y tan de buena que soy yo que la pisé. La huella, perdón, la suela de los zapatos Merlón eran liniecitas. Vea, y comencé yo a limpiarme con la hierba. ¿Dónde se quitaba ese olor? Me metí en el agua del arroyo con el zapato a darle. Se quitó, pero quedó ahí incrustada. La intención de nosotros era ir al arroyo a ver cosas, a caminar. Y entonces ahí estaban también mis hermanos. Entonces a mí me daba pena, me dio pena que se me había ensuciado el pie porque iban a decirme que uno era bobo, que uno no servía para nada. Entonces yo comencé a limpiarme con la pared. Hace el pie como una garza y comencé a limpiarme con la pared. Después dejé de limpiarme y me recosté en la pared. La pared estaba sucia, de excremento. No sé si era de persona o de animal. Y me ensucié la ropa. Me volví para mi casa. Oloroso. Mi madre me regañó por 15 días y me prohibieron la ida al arroyo. ¿Qué vas a buscar tú ese arroyo? Si en ese arroyo no hay nada, pero que no teníamos más en que entretenernos nosotros. Los domingos le llamamos los pequitos, sí, le llamamos los periódicos. Y después que nosotros no teníamos televisor, nosotros no teníamos radio, y el radio que existía era el Radio Sermón, donde mi madre escuchaba las noticias y escuchaba música. Y mi padre a la 1 de la tarde, la cabalgata deportiva chilena, por Caracol Radio. ¿Por qué Caracol? Porque era la que tenía mejor recepción. Porque anteriormente usted tenía que sacarle la antena al televisor para que llegara la señal. Porque estábamos muy atrasados. Y en la costa no había mucha televisión. ¿Por qué? ¿Por qué no había televisión? ¿Por qué mi papá no compraba el televisor? Demoró para comprar el televisor. Porque mandar la señal es que anteriormente la televisión era para Bogotá. Había una antena repetidora en el Cerro Kennedy. Y cuando se dañaba la antena repetidora en el Cerro Kennedy, no había televisión en la costa. ¿Y cada cuánto se dañaba la antena que estaba en el Cerro Kennedy para enviar la señal a la costa? Mejor, ¿en qué momentos estaba bien? Una vez al mes estaba bien. El resto de tiempo, cada 2 meses se dañaban. Cada mes se dañaba. Demoraba 2 meses y 3 meses dañado. No había televisión. Y conversando hoy en día, un compañero de trabajo me dijo que él viviendo en Valledupar, que es Roberto Daza, me dice que él veía era el canal el Radio Caracas Televisión porque en Valledupar entraba perfecto. Perfecto, entraba allá. Entonces, eso era la entretención de nosotros. No podíamos hacer más nada. Entonces, a medida que uno fue creciendo, esa fue la entretención, ir a coger eh,
pescados, ir a buscar las frutas, verduras en el monte, porque había palos de mango también, muy buenos, palos de mango. Al salir el arroyo, entre 13 y 14 con la 40, habían hecho un muro de contención de 1,5 metros de alto. Ese muro era una muralla china. Bus que se estrellaba contra ese muro se dañaba. Y el muro ahí le pasaba. Tenía uno que tener mucho cuidado, porque como eso tenía constantemente día y noche saliendo agua, y yo me cambié y fui a atravesar. Oiga, fui a atravesar por el arroyo y me pegué una caída que me ensucié todo el pantalón de verdín. Y ese verdín sí era pesado para quitarse. Yo en ese arroyo me caí 3 veces. Me caí entre la 13 y la 14. Y me caí porque yo brincaba, quería brincar de aquí hasta acá porque yo veía que la gente brincaba. Porque quedaba un charquito así de aire. Entonces tú brincabas. Pero como el talón tocar el verdín, ahí te van dolores. Y yo creo que muchas personas murieron por el golpe en la cabeza que se daban, porque cuando se golpeaban, quedaban tirados ahí. Quedaban tirados 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, hasta 10 minutos, porque la gente no llegaba. Y hasta ahora yo estoy pensando, no llegaban ambulancias, sino la misma gente era la que levantaba. Venían mujeres en motos, en bicicletas, y no se meta por ahí, no se meta por ahí, le gritaba a mi papá y se metían y se caían. Yo creo que persona que vivió en el barrio La Victoria y no se resbaló en el arroyo de La Victoria y se cayó, no vivió esa hermosa experiencia, digo yo. El arroyo tenía jagüeyes hondos, hondos, que se represaban de basura y se hacían. Mi hermano John una vez salió de discusión con mi mamá, porque John era rebelde, con mi mamá y con mi papá. Se fue con la camisa, la pantaloneta y sin zapatos a caminar por el arroyo. Él dice que comenzó a caminar y por lo que es ahora, frente a los PLA, había uno de los agüeyes más grandes que tenía ese lugar. Y él dice que él cogió una vara y comenzó para medir la profundidad de que dónde estaba. Pero esta vara está muy cortica, no llegó al fondo. Cogió otro, no llegó hasta el fondo. Cogió otro, no llegó hasta el fondo. Entonces cogió el último, que era uno más largo, y se puso en toda la orillita. Y cuando se puso en toda la orillita, el barranco se cayó. En esa época había hojitas como las de acacia, pero esas eran tarullas. Y él cuando llegó a la casa, él llegó cubierto de pies a cabeza, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, de las tetras, de hojitas de tarulla. Llegó serio, porque él era orgulloso, o es orgulloso porque está bien. ¿Qué pasó? Me preguntó mi mamá, nada. Yo le dije, jamás se hundió en el agüey, porque yo conocía a la Pepita. Esas eran las anécdotas, esas eran las aventuras que yo viví en el arroyo del barrio La Victoria y en mi casa. Eso era lo que yo hacía para entretenerme. Caminando por el techo de mi casa pensando que yo era el hombre araña y llegando hasta el accidente muy gracioso, anécdota que tuvo mi hermano John en el Hawái del arroyo de La Victoria. Termina este pequeño fragmento de actividades después del colegio. Placer y sean felices. Abrazo.